Para Guanajuato capital, el tema de seguridad durante el 2012 fue un tema difícil, ya que podemos empezar a recordar que durante el transcurso de este año que ahora acaba, se suscitaron múltiples sucesos que marcaron para la posteridad a esta capital, así empezando por los chismes de vecindad y problemas internos que se tenían dentro de la Dirección de Seguridad Ciudadana a principios del 2012, a cargo de Gabriel Yáñez, y que tuvo que llegar Samuel Ugalde a tomar la batuta de esta dirección ya pasada mitad de año para así tratar de poner orden en algo que ya parecía que no tenía ni pies ni cabeza. ¿Y qué decir de las minas, que hicieron presencia al mostrar su poca seguridad dentro y fuera de ellas, dejando como consecuencia una cantidad considerable de mineros fallecidos, heridos y un buen susto para todos los capitalinos? ¿Para qué les sigo contando? Mejor recordemos paso a paso los sucesos más relevantes que se vivieron en la capital durante este año que termina 2012. Enero. Soñar no cuesta nada. El entonces director de Seguridad Ciudadana, Gabriel Yáñez, deseaba, anhelaba y creía que iniciaría el año con más elementos, pero para su mala fortuna y la de los guanajuatenses, esto nada más no se dio. En la primera tragedia del año, 2 jóvenes fallecen en las entrañas de la presa La Purísima. El rescate de los cuerpos fue largo y agotador. Incluso se mencionaba que los propios rescatistas ponían en riesgo sus vidas, ya que realizaban las labores de rescate bajo un clima helado y con mucho viento. En ese entonces, el director de Protección Civil, Raúl Morales, dijo que la desgracia había sido a consecuencia de falta de precaución por parte de estos 2 jóvenes, al introducirse a estas aguas sin la protección adecuada como lo son los chalecos salvavidas. Un tema que al parecer nunca habrá de pasar de moda es el de los guías de turistas piratas, y es que he de recordar que el director de Seguridad Ciudadana de ese entonces, Gabriel Yáñez, minimizó la problemática que estos causan al turismo guanajuatense, expresando que habían cosas más importantes que una cacería de brujas en contra de ellas. Recordemos que hasta la fecha estos guías de turistas siguen haciendo de las suyas. Un tema que alarmó a la directora del Instituto Municipal de la Mujer fue el de un femicidio que se suscitó en Celaya, la cual le puso los cabellos de punta y comentó que Guanajuato no estaba exento de sufrir un hecho parecido y que debido a la problemática al que se enfrenta la mujer de la capital, en cualquier momento se podría presentar un hecho similar al de Celaya. El director de Seguridad Ciudadana, el 9 de enero, sorprendió a todos con la noticia de que los 261 elementos con los que esta dirección contaba serían acreditados, pero no era para emocionarse tanto, ya que aseguró Gabriel Yáñez pues que no le alcanzaría todo el año para hacerlo. También, a la par de este día, el cual se empezaban a dar cita a miles de peregrinos de San Juan, el entonces director de Protección Civil, Raúl Morales, aseguraba tener todo listo para que el paso de estos devotos se diera sin ningún incidente grave. Afortunadamente también para estas fechas, el intenso frío que se había estado haciendo sentir en la capital guanajuatense no sumó cifras en decesos a consecuencia de este mal tiempo. Y como tema acorde a las fechas, recordemos cómo la señora Elisa Estrada, que a consecuencia de la pirotecnia en malas manos, vio reducido su patrimonio en cuestión de minutos, ya que a algunas personas no les importó tener tronadera de cohetes cerca de su jacal. Los accidentes automovilísticos no se exentaron durante este mes de enero. También recordemos que una fuga existente en la presa de La Hoya, que ya tenía más de 15 días, alcanzó 1 metro de su nivel y que la Dirección de Obras Públicas Municipales no les preocupaba en lo más mínimo, ya que ni una vueltecita se daban por el lugar. La Dirección de Seguridad Ciudadana se pusieron de plácemes al dar la noticia de que habría la oportunidad de contratar 10 elementos de policías más. Un gran desconcierto fue el que ocasionó que un empleado de la mina del Cubo resultara herido de bala en el lóbulo temporal derecho. Todo parece indicar que este trabajador se hirió a sí mismo al momento de estar limpiando su arma. Por otro lado, la Dirección de Seguridad Ciudadana a cargo de Gabriel Yáñez aseguraba que ahora sí se ponían a chambear, dándole visitaditas a las colonias con mayor problemática delictiva, mientras que el gobernador prometía trabajar para regresarle a Guanajuato la seguridad que le caracterizaba. Una instalación de gas hechiza dejó a 2 personas lesionadas al suscitarse una gran explosión, dejando a estas 2 personas con quemaduras de primero y segundo grado. Y como dice el dicho, es de sabios arrepentirse, ya que el exdirector de Seguridad Ciudadana, en ese entonces Gabriel Yáñez, se había mostrado en contra de la presencia militar en las calles guanajuatenses, pero el 16 de enero, al parecer le entró el arrepentimiento y decidió aceptar que sería una buena medida para salvaguardar la integridad de los guanajuatenses.
al ir en aumento los delitos en la capital. Los agentes de la policía municipal, en un buen trabajo, remitieron tras barandillas a jóvenes de la escuela Benito Juárez por estar inmiscuidos en una riña a las afueras de esta escuela. Los padres de estos jóvenes acusaban a los agentes de déspotas y prepotentes, mientras que Gabriel Yáñez los defendía y aseguraba que estos agentes actuaron como lo ameritaban las circunstancias y los jóvenes fueron remitidos por portación de armas. Lo cierto es que los capitalinos comentaban sentirse desprotegidos, ya que no tenían la suficiente confianza en los agentes de la policía del aquel entonces. En este punto, recordemos que el entonces gobernador del estado, Manuel Oliva, prometió de palabra unos millones de pesos para la contratación de más agentes policíacos, mismos que parecieron quedar en una mala broma para el alcalde de aquellos tiempos, Nicéforo Guerrero, ya que de los millones no más nada. Así que no quedó de otra más que seguir trabajando con lo poco que se tenía. En cuestión de logros a nivel estatal, sorprendente fue escuchar la noticia de que habían detenido a un capo de los más buscados por el país. Se trataba del cabecilla del grupo de los templarios, que se encargaba de hacer el teje y maneje de Guanajuato, y también la detención de 3 secuestradores, que entre sus víctimas se encontraba un agricultor de la tercera edad, mientras que en la capital los vecinos de Norialta, hartos de la inseguridad con la que vivían, decidieron grabar a los responsables de los robos y desmanes que se daban en la zona, con la única esperanza de que el director de Seguridad Ciudadana tomara cartas en el asunto. Y así fue. A escasos días de la denuncia de los colonos de Norialta, Gabriel Yáñez se comprometió a mandar agentes con el fin de acabar con la ola delictiva que azotaba esta colonia. Por último, recordemos un trágico fin de semana que dejó 4 decesos, 3 de ellos a consecuencia de accidentes viales y uno más calcinado. La policía ministerial se dio el lujo de detener a 2 homicidas que andaban como si nada por la ciudad y que a punta de balazos habían terminado con la vida de 2 personas. Se contemplaba la idea de reactivar al policía de barrio, ya que se aseguraba que sería un factor determinante para que la ciudad recobrara la tranquilidad y la paz social. Y mire usted, ya estamos en febrero y todavía el alcalde en turno, Edgar Castro, esperaba los 100 policías que Juan Manuel Oliva había prometido poco tiempo atrás. Esperamos que Edgar Castro en este tiempo haya esperado sentado, si no, imagínese la cansada que se metió. Algo que también se dio mucho en el año que finaliza es la mala planeación para llevar a cabo instalaciones de barandales que protegen a los transeúntes de los locos y cafres que se encuentran detrás del volante. Y es que recordemos que los barandales de la calle Subterránea y la avenida Juárez, allí afuera de la Escuela de Arquitectura, parecían estar pegados con chicles o gelatina, ya que al detenerse uno de estos barandales le temblaba absolutamente todo. En esos tiempos también la reactivación de la policía montada hizo presencia. Lástima que fue muy poco el tiempo el que duró este sueño guajiro, ya que la zona ecológica del Lorito muy poco tiempo se vio resguardada por estos agentes. El monstrillo harta lata que les daba en ese tiempo a los agentes de la policía, ya que por más que hacían de tocho morocho para detenerlo, nada más un ratito duraba tras las rejas debido a la falta de denuncia por parte de los capitalinos. La falta de pericia atrás del volante fue lo que provocó un choque en desigualdad de circunstancias, ya que este fue entre un vehículo y un tráiler, lo que dejó como consecuencia una mujer muerta y 2 heridas de gravedad, esto en la carretera Dolores Hidalgo, Guanajuato. Y como ve en su visita del ahora presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a esta capital, en la cual se puso a grabar anuncios de campaña, lo único que ocasionó fueron varios congestionamientos viales, poniendo a más de uno con los cabellos de punta. En fin, continuando febrero, el ombudsman del estado, Gustavo Rodríguez, expresó que los policías municipales se mantenían como principales violadores de los derechos humanos. En estadísticas se dio a conocer que la curva de la muerte ha cobrado 11 vidas y dejado 34 personas heridas, así como daños materiales valuados en casi $1 millón. Todo esto durante 6 años atrás. El gobierno guanajuatense se da la tarea de inhibir los actos violentos entre jóvenes de educación secundaria a través de la implementación del programa denominado Decisiones y Oportunidades. Mientras tanto, muere un estudiante de la escuela secundaria Benito Juárez, presuntamente a causa de lesiones que le fueron causadas al tomar parte en una riña suscitada tiempo atrás a las afueras de este plantel. Elementos de la Policía Ministerial del Estado detienen a Armando Soto González, alias El Triste,
quien comandó por 3 años a la familia michoacana y tenía en su historial criminal varios secuestros y homicidios. 2 personas muertas y otras más heridas de gravedad fue el resultado de un accidente que se dio en la carretera Silao-San Felipe, después de que un tráiler cargado con gasolina perdió uno de sus 2 remolques y se estrelló con un automóvil particular y un camión de pasajeros. El exalcalde capitalino Nicéforo Guerrero, ardido por la broma de Juan Manuel Oliva, esa de los 100 policías, pues decidió aplicársela a los bomberos voluntarios, ya que le regaló un terreno que era propiedad privada. También en febrero se incrementaron las quejas de los turistas hacia los guías piratas existentes. Así lo aseguraba en aquel entonces Mario Aguado Malacara, director de turismo, pero recordemos que para Gabriel Yáñez ese tema no era primordial. Por último, un aparatoso incendio suscitado en el callejón La Escondida ocasionó la movilización de los cuerpos de bomberos. Por fortuna, no hubo pérdidas humanas que lamentar. Apenas 2 meses y ya se puede ver cómo la ciudad de Guanajuato sufría las inclemencias por la inseguridad que era latente en aquellos tiempos. Se encontraba declarada zona sin ley el barrio Terremoto ante la nula aparición de agentes policíacos, lo que permitió que los asaltos y robos en viviendas fueran ya una temida costumbre. Marzo sigue y sigue y sigue el derramamiento de agua de la presa de La Hoya a consecuencia de una fuga. Para ese tiempo la presa ya notaba gran pérdida de este vital líquido. Los delitos dolosos y patrimoniales se mantienen a la cabeza en el estado de Guanajuato, así lo alertó Moisés Herrera, subsecretario de Prevención del Delito en la entidad. La violencia en el barrio de Púquero nos hizo esperar este mes, donde los asaltos a personas y otros delitos patrimoniales iban en aumento y los habitantes del lugar ya nada más no veían la luz. Y para que no se diga, el Papa Benedicto XVI sí hizo el milagro, ya que su presencia logró que la glorieta Santa Fe luciera impecable y llena de vida. Afortunadamente la visita papal culminó en saldo blanco y con una derrama económica de 15 millones de pesos, así lo aseguraba en ese entonces el exalcalde Edgar Castro Cerrillo. Un voraz incendio prácticamente consumió un humilde hogar en donde vivía una persona de la tercera edad, que literalmente quedó en la calle al perder todas sus pertenencias. Gracias a los reportes hechos por TV Guanajuato, empleados municipales se dieron a la tarea de rehabilitar la vialidad que comunica el barrio del Carrizo con Pueblito de Rocha. Y ya para finalizar este mes, Cristian Manuel Ortiz Muñiz anunciaba con bombos y platillos la aparición de operativos alcoholímetro, con la finalidad de evitar accidentes durante el periodo vacacional de Semana Santa. Afortunadamente, estos operativos llegaron para quedarse. Los vecinos de Pastita gritaban a todo pulmón que ya no aguantaban más el alto índice de violencia que se presentaba en el lugar. Desgraciadamente, estos gritos llegaban a oídos sordos. Para ese entonces, el índice delictivo alcanzó niveles alarmantes, lo cual se pensaba que ni el mismo Superman podría ayudarnos. El que al parecer en ese entonces no tenía descaro alguno fue el exdirector de Seguridad Ciudadana Gabriel Yáñez, ya que para ese entonces decía, presumía y revoloteaba que Guanajuato era una ciudad segura en lo que respecta en materia delictiva, mientras que el exalcalde Edgar Castro Cerrillo, por otro lado, comentaba que la ciudad de Guanajuato reflejaba claramente con la inseguridad la falta de elementos policíacos, total que nada más no se ponían de acuerdo. Lo que sí fue sorprender fue la cantidad de remisiones a barandilla que dejaron como saldo los festejos alusivos a las festividades de Semana Santa, en la cual Gabriel Yáñez aseguró que estas habían alcanzado 170 detenidos. Y mire usted, abril no se salvó tampoco de los guías de turistas piratas, ya que se volvieron a presentar múltiples demandas en su contra, mientras ellos alegaban que no hacían nada malo, que lo único que querían hacer es trabajar, pero lo que no se vale ni se valdrá es que den un maltrato a los turistas y mucho menos que anden dando historias falsas sobre Guanajuato. Por fin, después de 7 meses de insistencia por parte de TV Guanajuato, es reparada la compuerta de la añeja presa de La Hoya. También para este entonces empezaba fuertemente el rumor de que las peleas clandestinas de gallos eran solapadas por el entonces director de fiscalización, Genaro Barba, lo que concluyó, recordemos, en su destitución como director de esta dependencia. Recordemos también el pleitazo suscitado entre 2 grupos musicales en el Jardín Unión, y al que el exdirector de fiscalización se hizo el desentendido,
y le dio mejor por no meter las manos en el asunto, evitando totalmente a los medios de comunicación. 5 lesionados dejó un choque entre 2 automóviles suscitados en el Boulevard Pozuelos a la altura del monumento conocido como La Muela Picada. 4 automóviles fueron destrozados por la imprudencia de un conductor de camión urbano a la altura de Embajadoras. El conductor de la unidad iba en aparente exceso de velocidad. Demos inicio a mayo. Para mayo, el entonces alcalde Edgar Castro aseguraba que el empresario yucateco Manuel Hernández Berlín tendría que pagar los 6 millones que debía al ayuntamiento por andarse llevando a las momias de gira por Estados Unidos. Edgar Castro aseguraba en ese entonces que no se iba a pasar de listo el empresario. El director de turismo municipal en ese entonces, Mario Aguado, dijo que un manual sería suficiente para meter en cintura a los guías piratas. Para ese entonces era época de elecciones y la principal demanda de estos candidatos a presidente municipal era que se comprometieran a darle solución al problema de inseguridad por el que estaba pasando la capital del estado. Ya harto y cansado del tema de inseguridad por la cual sufría la ciudad de Guanajuato, el director de Seguridad Ciudadana se negaba a hablar de los problemas que aquejaban a la ciudad, en vez de tomar el toro por los cuernos. Y mire usted, ya para el 10 de mayo, ya se veían los 10 melones que el gobernador del estado prometió para la contratación de 100 policías. Obviamente, estos dineros nunca llegaron y el alcalde en turno se quedó como los chinitos, nada más milando. Pero eso sí, ya se cocinaba el plan que incursionaría al ejército mexicano en el patrullaje de las calles guanajuatenses con el fin de inhibir la delincuencia. La limpia de prostíbulos y otros negocios fuera de la ley fue punto prioritario para el alcalde Edgar Castro, el cual dijo que se actuaría de manera correcta y de acuerdo a derecho para clausurar dichos lugares. Con las acciones realizadas por el exalcalde Edgar Castro y en conjunto con los demás niveles de gobierno, se clausuró un bar que operaba de manera ilegal en el callejón Carcamanes. Ahora sí, la cabeza de Genaro Barba y 2 de sus achichincles en la dirección de fiscalización amenazaban con rodar, ya que fueron encontrados responsables de solapar las peleas de gallos clandestinas. El director de fiscalización, Genaro Barba, en ese entonces, aseguró que fácil y con la zurda se iba de esta dirección. Nada más, eso sí, que se le comprobaron las acusaciones que había en su contra. El edil capitalino Edgar Castro aseguraba que estaba a pocos días de ser cesado de su puesto Genaro Barba, pero sorpresivamente una enfermedad lo salvó de ser cesado tal y como se tenía pensado. Pues que hubo, y se tuvo que esperar a que éste sanara para que declarara y en dado caso se defendiera de las acusaciones que había sobre la participación en la solapación de las peleas de gallos. Al final, como todos sabemos, fue cesado y este demandó al ayuntamiento al sentirse ofendido por la manera de proceder sobre su destitución. Grata noticia fue el saber que la zona ecológica de El Orito estaría salvaguardada por policías municipales, pero poco nos duró el gusto. Se aseguraba que la inseguridad que se padecía en la localidad y en el estado de Guanajuato para nada empañaría los procesos electorales del 1 de julio. Por último, un voraz incendio consumió una frutería ubicada por el rumbo del poblado de Marfil. Se presume que las causas del incendio fueron fallas en el sistema eléctrico. Elementos de seguridad ciudadana detienen a una mujer por incurrir en faltas administrativas en vía pública. Un minero fue atacado de manera brutal en el marco de los festejos del Día del Minero. Tal festejo quedó empañado con sangre y los capitalinos no daban fe de la manera brutal en que este minero perdió la vida. La policía municipal detuvo a 2 sujetos que se daban a la tarea de repartir panfletos entre la población, los cuales atacaban de manera directa al abanderado priista al gobierno local y a la administración capitalina. Acusan al director de Seguridad Ciudadana en ese entonces, Gabriel Yáñez, de golpear y encañonar con arma de fuego a su entonces novia. De estas acusaciones, él se defendía y negaba tales acusaciones en su contra. El entonces alcalde Edgar Castro aseguraba que en caso de encontrarse culpable Gabriel Yáñez, sería destituido inmediatamente de la corporación y se aplicaría la ley durante este proceso de indagación. Gabriel Yáñez fue cesado por un lapso de 2 semanas. Los amantes de lo ajeno dejaron a pie al director de Recursos Humanos, Abel Aviña, al robarle su auto, propiedad del municipio que traía a su cargo. De manera clandestina, personas que se ostentaron como empleados de Rey Codesa intentaron sustraer los 5 camiones nuevos que esta empresa tenía resguardados
en un área propiedad del municipio. La policía municipal en su momento tuvo tras las rejas al presunto responsable de arrollar con su caballo a una ama de casa durante los festejos de la cueva, pero como ya sabe y es costumbre, en la capital la falta de pruebas permitió que este saliera libre. Captan en acción a un ladrón que intentó hurtar un auto de alquiler sin tener mucha suerte, esto en el Cerro del Cuarto. Patitas, ¿para qué las quiero?, fue la expresión que los policías soltaron al verse atacados por vándalos de la plazuela del Chango. Los policías fueron atacados con lo primero que se les ponía en las manos a estos vándalos, ya ni porque era un operativo boom e iba el ejército mexicano, estos vándalos les entró el miedo. En agosto se daba cuenta de que la poca capacidad del personal que trabaja en los ministerios públicos es la principal causa del pésimo servicio que estos ofrecen, pero al parecer se les olvidó muy rápido. Después de una larga agonía de 10 días, dejó de existir la señora Joaquina Sánchez, quien durante los festejos del Día de la Cueva fue arrollada por un caballo cuyo jinete presuntamente andaba en estado de ebriedad. Septiembre. Los vecinos de Púquero andaban bien felices y con tenis, después de que el ayuntamiento les aprobara la instalación de 20 cámaras de video para inhibir los actos delictivos de este lugar. Como promesa, quedó la supuesta entrada en vigor del nuevo reglamento de tránsito, ya que para estas fechas se decía que antes del final de este año, que precisamente hoy termina, este quedaría aprobado, pero nomás nada de nada. Otra chupada de dedo que nos quisieron dar fue que para la culminación de la administración a cargo de Edgar Castro, la Comandancia Sur estaría en funcionamiento, y mire que nada más no se ve claro el futuro de esa Comandancia Sur. La impunidad se hizo sentir este mes al ser dejado en libertad el presunto responsable de arrollar con su caballo a la ahora finada Joaquina Sánchez, por supuestamente no tener pruebas en su contra. Otra más de impunidad y negligencia a causa del Ministerio Público. En la capital del estado, aseguraba Gabriel Yáñez que la falta de cultura en respecto a la denuncia permitía la entrada y salida de los delincuentes. Una persona herida dejó como resultado un fallido intento de atraco a mano armada. El dueño del vehículo se resistió al atraco y como consecuencia fue herido de bala, hechos suscitados en la colonia Norialta. Dos mineros muertos y 4 heridos dejó como saldo la volcadura de un tractor modificado en el que viajaban rumbo a la mina de Rayas. Los lamentables hechos se presentaron a escasos metros antes de llegar a su lugar de trabajo. Se suscitó un paro laboral en las minas de La Peregrina y Las Torres. Los huelguistas pedían mejores condiciones de trabajo, así como el respeto a sus derechos laborales. Ante la ola de violencia que se vive en la localidad, los diputados del Verde Ecologista solicitarían en aquel entonces que se incrementaran las penas carcelarias con el fin de que los delincuentes pasaran más tiempo tras las rejas. Al más puro estilo del crimen organizado, vecino de la colonia La Venadita fue asesinado a balazos por un par de sujetos a bordo de una motocicleta. Otra más de agentes ministeriales en la que se vio involucrada Jessica García Lemus, agente ministerial del Fuero Común, la cual dejó en libertad y sin el pago de una fianza al presunto responsable de ocasionar un choque que dejó varias personas heridas. Una de ellas se encontraba en aquel entonces debatiéndose entre la vida y la muerte. En puro susto quedó el presunto atentado que se dio en contra de la compuerta de la presa de La Hoya y que ocasionó una abundante fuga de agua. Noviembre. La colonia Peñitas sigue siendo el blanco de la delincuencia pese a la presencia de los policías comunitarios. Cesan a 10 elementos de la policía al no haber pasado su examen de control y confianza, así lo reveló el director de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde. Una supuesta balacera entre pandilleros del Cerro de los Leones provocó el despliegue de varios elementos de la policía. Por fortuna, tal balacera no existió ni tampoco hubo heridos. Gracias a la oportuna intervención de la Policía Municipal, fue mínimo el equipo de cómputo y papelería oficial que los amantes de lo ajeno pudieron sustraer de la Secretaría de Obra Pública y Gestión Pública del Estado. Añejas rencillas combinadas con el consumo de alcohol y drogas detonó en una campal suscitada en el campo de fútbol El Ranchito, que dejó 3 personas heridas por arma blanca. Pánico, terror y desconcierto causó a los capitalinos una fuerte explosión de rutina que se presentó en la mina de San Vicente, la que literalmente cimbró la cañada. Diciembre.
En hecho inédito se da a conocer por parte del director de la Casa de la Cultura, José María Hernández, la desaparición de 6 bustos a manos de los amantes de lo ajeno, hecho que se realizó desde la bodega de esta Casa de la Cultura. 2 personas muertas y 7 más resultaron lesionadas al caer una camioneta al barranco de aproximadamente 80 metros de profundidad en el camino de terracería que lleva al Mineral del Cubo. La policía municipal le echó el guante a un avesado ladrón que ya tenía en su haber más de 100 robos a casa habitación, sujeto conocido como el Taviros. Descubren un paquete de marihuana en una empresa de mensajería de esta ciudad capital. Aquí lo tiene. Estos fueron los hechos más relevantes suscitados en este 2012. Esperemos, deseemos que con la participación de todos estos hechos el próximo año que viene sean menos y así paulatinamente año con año. Feliz año nuevo a todos, los mejores deseos para ustedes de parte de sus servidores y amigos Miguel Ángel Martínez en imágenes y Giovanni Medina información.